Today's story is about the thrill of discovery as Pedro and Ana encounter a mysterious figure in the forest. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb ver. Learning these words helps you talk about seeing things in different situations and people. Let's start! Part 1 of 4. Pedro camina por el bosque al atardecer. De repente, escucha un ruido extraño. Pedro walks through the forest at dusk. Suddenly, he hears a strange noise. The verb ver means to see. It changes form depending on who is doing the seeing. Let's look at how it changes in this story. Pedro camina por el bosque al atardecer. De repente, escucha un ruido extraño. ¿Qué es ese ruido? No veo nada. What is that noise? I don't see anything. Here, Pedro says, no veo. Veo is the form of ver used when I am the one seeing. ¿Qué es ese ruido? No veo nada. Hola, Pedro. ¿Qué haces aquí? Hello, Pedro. What are you doing here? Ana, no te veía desde hace mucho tiempo. ¿Qué haces tú aquí? Ana, I haven't seen you in a long time. What are you doing here? Vengo a ver las estrellas. ¿Ves el cielo? Está muy claro hoy. I'm here to see the stars. Do you see the sky? It's very clear today. Ana says, ¿ves el cielo? Ves is used when asking do you see to you. Vengo a ver las estrellas. ¿Ves el cielo? Está muy claro hoy. Sí, veo las estrellas. Pero, ¿qué fue ese ruido? Yes, I see the stars. But what was that noise? Pedro responds with, veo las estrellas. Again, veo is used for I see. Sí, veo las estrellas. Pero, ¿qué fue ese ruido? No lo sé, pero vamos a ver qué es. I don't know, but let's go see what it is. Sí, vamos. Quiero saber qué está pasando. Yes, let's go. I want to know what's going on. Pedro y Ana caminan juntos hacia el origen del ruido, sin saber lo que encontrarán. Pedro and Ana walk together towards the source of the noise, not knowing what they will find. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? Pedro y Ana siguen caminando por el bosque. El ruido se hace más fuerte. Pedro and Ana continue walking through the forest. The noise is getting louder. Ana, ¿ves algo? Ana, do you see anything? Pedro asks, ¿ves algo? Ves is used for you see. Ana, ¿ves algo? No, no veo nada todavía, pero el ruido es muy fuerte. No, I don't see anything yet, but the noise is very loud. Ana replies, no veo nada. Veo is used for I see. No, no veo nada todavía, pero el ruido es muy fuerte. Sí, lo oigo. ¿Qué crees que puede ser? Yes, I hear it. What do you think it could be? No lo sé, pero debemos tener cuidado. I don't know, but we should be careful. Sí, vamos a seguir. Quiero ver qué es. Yes, let's keep going. I want to see what it is. De repente, ven una luz brillante entre los árboles. Suddenly, they see a bright light between the trees. Mira, Ana, ¿ves esa luz? Look, Ana, do you see that light? Pedro asks, ¿ves esa luz? Ves is used for you see. Mira, Ana, ¿ves esa luz? Sí, la veo. Vamos a ver qué es. Yes, I see it. Let's go check it out. Ana replies, la veo. Veo is used for I see. Sí, la veo. Vamos a ver qué es. Pedro y Ana se acercan a la luz sin saber lo que les espera.
Pedro and Ana approach the light not knowing what awaits them. Part 3 of 4. Pedro y Ana llegan a un claro en el bosque. Ven una figura misteriosa. Pedro and Ana reach a clearing in the forest. They see a mysterious figure. Ana, ¿ves eso? Hay alguien allí. Ana, do you see that? There's someone there. Pedro asks, ¿Ves eso? Ves is used for you see. Ana, ¿ves eso? Hay alguien allí. Sí, lo veo, pero no parece peligroso. Yes, I see it, but it doesn't seem dangerous. Ana replies, Lo veo. Veo is used for I see. Sí, lo veo, pero no parece peligroso. Vamos a acercarnos. Quiero ver quién es. Let's go closer. I want to see who it is. Está bien, pero con cuidado. Okay, but be careful. Pedro y Ana se acercan a la figura. Es un hombre mayor con una linterna. Pedro and Ana approach the figure. It is an older man with a flashlight. Hola. ¿Qué hacen aquí a esta hora? Hello. What are you doing here at this hour? ¡Hola! Escuchamos un ruido y vinimos a ver qué era. Hello! We heard a noise and came to see what it was. Ah, eso. Soy yo. Vengo a ver los animales nocturnos. Ah, that. It's me. I'm here to see the nocturnal animals. ¿Ves muchos animales? Do you see many animals? Sí, veo muchos. ¿Quieren verlos conmigo? Yes, I see a lot. Would you like to see them with me? Sí, claro. Yes, of course. Part 4 of 4. Pedro, Ana y el hombre mayor caminan juntos por el claro. Pedro, Ana, and the older man walk together through the clearing. Miren, allí. ¿Ven ese búho? Look there. Do you see that owl? The man asks, ¿Ven ese búho? Ven is used for you all see. Miren, allí. ¿Ven ese búho? Sí, lo veo. Es hermoso. Yes, I see it. It's beautiful. ¡Qué bonito! Nunca había visto un búho tan de cerca. How lovely! I've never seen an owl so close up. Hay muchos animales aquí. Si miran con atención, verán más. There are many animals here. If you look closely, you'll see more. Gracias por mostrarnos esto. Es increíble. Thank you for showing us this. It's incredible. Sí, muchas gracias. Ha sido una noche especial. Yes, thank you. It's been a special night. Pedro y Ana se despiden del hombre y regresan a casa felices por la aventura. Pedro and Ana say goodbye to the man and return home, happy from the adventure. Hoy vimos cosas increíbles. Me alegra haber venido. Today we saw incredible things. I'm glad I came. Sí, fue una gran noche. Vimos muchas cosas y aprendimos mucho. Yes, it was a great night. We saw many things and learned a lot. Y así, Pedro y Ana regresan a casa con recuerdos inolvidables de su aventura en el bosque. And so, Pedro and Ana return home with unforgettable memories of their adventure in the forest. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. Pedro camina por el bosque al atardecer. De repente, escucha un ruido extraño. ¿Qué es ese ruido? No veo nada. Hola, Pedro. ¿Qué haces aquí? Ana, no te veía desde hace mucho tiempo. ¿Qué haces tú aquí? Vengo a ver las estrellas. ¿Ves el cielo? Está muy claro hoy. Sí, veo las estrellas. Pero, ¿qué fue ese ruido? No lo sé, pero vamos a ver qué es. Sí,
Vamos, quiero saber qué está pasando. Pedro y Ana caminan juntos hacia el origen del ruido, sin saber lo que encontrarán. Part 2 of 4. Pedro y Ana siguen caminando por el bosque. El ruido se hace más fuerte. Ana, ¿ves algo? No, no veo nada todavía, pero el ruido es muy fuerte. Sí, lo oigo. ¿Qué crees que puede ser? No lo sé, pero debemos tener cuidado. Sí, vamos a seguir. Quiero ver qué es. De repente, ven una luz brillante entre los árboles. Mira, Ana, ¿ves esa luz? Sí, la veo. Vamos a ver qué es. Pedro y Ana se acercan a la luz, sin saber lo que les espera. Part 3 of 4. Pedro y Ana llegan a un claro en el bosque. Ven una figura misteriosa. Ana, ¿ves eso? Hay alguien allí. Sí, lo veo, pero no parece peligroso. Vamos a acercarnos. Quiero ver quién es. Está bien, pero con cuidado. Pedro y Ana se acercan a la figura. Es un hombre mayor con una linterna. Hola, ¿qué hacen aquí a esta hora? ¡Hola! Escuchamos un ruido y vinimos a ver qué era. Ah, eso. Soy yo. Vengo a ver los animales nocturnos. ¿Ves muchos animales? Sí, veo muchos. ¿Quieren verlos conmigo? Sí, claro. Part 4 of 4. Pedro, Ana y el hombre mayor caminan juntos por el claro. Miren, allí. ¿Ven ese búho? Sí, lo veo. Es hermoso. ¡Qué bonito! Nunca había visto un búho tan de cerca. Hay muchos animales aquí. Si miran con atención, verán más. Gracias por mostrarnos esto. Es increíble. Sí, muchas gracias. Ha sido una noche especial. Pedro y Ana se despiden del hombre y regresan a casa felices por la aventura. Hoy vimos cosas increíbles. Me alegra haber venido. Sí, fue una gran noche. Vimos muchas cosas y aprendimos mucho. Y así, Pedro y Ana regresan a casa con recuerdos inolvidables de su aventura en el bosque. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?